Bueno, pues la reflexión que te quiero compartir el día de hoy, tu amigo soy Luis Ricardo, la de Houston, Texas, es la siguiente. ¿Qué es lo que se necesita para crear riqueza? Esa calidad de vida excepcional que la gente añora y dice, wow, ¿quién hubiera sido él? Y bueno, para esta reflexión quiero tomar una frase célebre de Bill Gates, obviamente uno de los hombres más ricos del mundo, que dice, el éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí primero. Fíjate cómo interesante, esta pequeña frase engloba dos componentes sumamente importantes. La primera parte, identificar hacia dónde se dirige el mundo. ¿Qué significa eso? Visión, anticiparte a las cosas. ¿Cuándo has visto una persona que le pega a lo grande haciendo lo que todo el mundo está haciendo? Pues no, nunca. O sea, aquí la clave está en anticiparte a los demás, ser el primero que haga algo, ser el primero que se arriesgue a tomar acción cuando nadie antes lo ha hecho. Claro, fíjate la segunda parte de este componente. La segunda parte es llegar ahí primero, porque no es suficiente tener visión. Claro está, que dice por ahí, si todo el mundo tuviera visión, todo el mundo sería rico, pero no es suficiente tener visión. El segundo componente es igual o más importante, llegar ahí primero. Porque muchas veces, como que es curioso, cuando vemos a alguien que le ha pegado a lo grande, tenemos la sensación de que todo le ha sido fácil y no ha tenido dificultades, pero no. Esto es algo así como un maratón. Al maratón al principio todo el mundo identifica dónde está la meta, son muchos los que empiezan la carrera, y al final, pues, ¿qué va pasando conforme va avanzando la carrera? Pues cada vez son menos y menos y menos y menos. Y son poquitos y contados los que llegan a la meta al final. ¿Por qué? Porque es fácil tener claro dónde está a lo mejor la meta, pero no tan fácil llegar hasta el final. Porque va a haber retos, va a haber dificultades que vayan a tropezarte en el camino, y es donde al final de cuentas la ley de la supervivencia entra en acción, ¿no? Solo los más fuertes y hábiles llegan hasta el final. No es fácil. Y es curioso porque muchas veces no nos enteramos de esa parte. Cuando vemos una persona exitosa, vemos y decimos, wow, ¿quién hubiera sido él? ¿Qué suerte tuvo? Pero ve el caso de Bill Gates, ve el caso de Donald Trump, ve el caso de Robert Kiyosaki, ve el caso de Steve Jobs, de Macintosh. O sea, cualquier persona prominente, si tú ves el éxito que han logrado tener, pero ves la historia detrás del éxito, te das cuenta el precio que tuvieron que pagar para llegar a donde estaban. Y es lo que muchas personas no se enteran. Mucha gente quiere llegar a pegarle lo grande, pero no quiere pagar el precio que los grandes han pagado. Y eso pues no se da, una cosa conlleva a la otra. Y es interesante porque, por ejemplo, el caso de ejemplo de Bill me apasiona, es un caso que uso con frecuencia por lo siguiente, porque fíjate lo interesante. Ahí hubo muchas personas a las cuales Bill Gates les invitó al negocio, muchas, y muchos le dijeron que no, porque no mucha gente tuvo visión, pero vamos a partir de la base de los que sí tuvieron visión y sí decidieron arrancar el negocio con Bill Gates, de los cuales fueron 11. Fíjate qué interesante, de esos 11 que decidieron arrancar con Bill Gates, que tuvieron y compartieron la visión, ¿qué pasó cuando arrancaron con su primera versión de Windows? ¿Qué pasó? Tuvieron muchas dificultades, muchos retos, problemas, devoluciones, falta de dinero, no podían pagar muchos compromisos, obviamente por retos propios de arrancar algo que nunca se había desarrollado. ¿Y qué pasó? De esos 11 que arrancaron, 8 se quedaron en el camino. Y fíjate lo interesante, ¿por qué? Porque es más fácil tener visión que tener el coraje de hacer frente y hacer realidad esa visión. Y bueno, y fíjate aquí lo más interesante, que esos 8 que se fueron, yo te pregunto y te hago una reflexión, a donde decidieron tomar emprendimiento, ¿no tuvieron retos y dificultades? Pues claro que sí. La única diferencia es que los 3 que se quedaron, Steve Ballmer, Paul Allen y Bill Gates, también hicieron frente a retos. La única diferencia es que los retos que hicieron frente, los que se quedaron, hoy en día valen miles de millones de dólares y están entre los 25 hombres más ricos del mundo. Es que es la única diferencia. Por eso, al final, cuando tú estés evaluando una oportunidad, no te debes de preguntar si hay retos o no hay retos. La pregunta que te debes de hacer, ¿cuál es la recompensa que hay atrás de los retos? Y es interesante porque esas 8 personas que decidieron dejar a Bill Gates, muchos inclusive fuertemente agredieron a Bill Gates diciendo que pues, había sido un fraude, que había sido un fiasco, que lo peor de lo peor, y algunos se burlaron diciendo que aquel los había invitado. Y es curioso cómo el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Yo te pregunto, ¿tú crees que hoy en día se sigan burlando o sigan pensando que haya sido un fraude? Al final de cuentas, lo que aconteció, lo que pasó con el caso de Bill Gates, pues claro que no. Y es curioso, pero es que la historia es cíclica, la historia se repite una y otra vez. Atrás de cualquier persona prominente y exitosa siempre pasa el mismo elemento. Tú ves los hombres más ricos del mundo y lo primero que ves como común denominador, ¿qué es? Que fueron pioneros en algo. Pero lo segundo, igualmente más importante, es que pagaron el precio para llegar a donde están hoy en día. Es bien importante. Por eso tú, cuando estás evaluando una oportunidad, tienes que ver esos dos elementos. Y si estás dispuesto a pagar el precio y no te asustan los retos, porque sabes que es donde precisamente los comienzos es donde se generan las fortunas y las grandes oportunidades, bueno, pues obviamente hay oportunidades que puedes estar identificando y evaluando con los componentes. Y eso es precisamente lo que nos entusiasma tanto respecto de VIP. ¿Por qué? Estamos viendo uno de los cambios de eras más fuertes en la historia de la humanidad, que es el nacimiento de la era digital. Y esto propiamente pues conlleva el desfallecimiento de la era industrial,
con muchos retos. Dice la gente que estamos en tiempos de crisis, que viene una de las peores crisis de la humanidad. Pero mira, siendo honestos, ¿qué significa crisis? Crisis significa cambio. ¿Y cambio por qué? ¿Por qué el cambio provoca crisis? Porque obviamente implica un resquebrajamiento de la vieja forma de hacer negocio con la nueva forma. Por eso dice Charles Darwin, a final de cuentas las especies que sobreviven en el paso del tiempo no son ni las más fuertes ni las más hábiles, sino las que tienen la mayor capacidad y habilidad de asimilar el cambio. Eso no está la clave. Y hoy en día el cambio viene cada vez más y más acelerado. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Pues los que se resisten al cambio. Y los que dicen, es que quién hubiera sido como antes, ¿por qué las cosas no son como antes? Y siguen esperando sentaditos a que las cosas lleguen a ser como antes, pero desilusión. Ese momento obviamente no va a llegar, porque el tiempo está avanzando, el mundo está cambiando y el paso cada vez más agigantado. Y fíjate algo que también me ha tocado aprender en 20 años de experiencia en el mundo de las tecnologías, es que el cambio llega y no va a pedir permiso, ni a ti ni a nadie nos pide permiso. Es igual que las oportunidades, no es alguien que diga, me voy a esperar y voy a tomar mi tiempo, como si las oportunidades se pusieran poner un congelador y estuvieran ahí esperando. Por favor, lo que no hacemos nosotros, alguien más lo hace por nosotros. Alguien va a tomar provecho y toma el acelerador. Así al final pues así pasa. Y es curioso porque estamos viviendo uno de los cambios más fuertes de la historia de la humanidad, donde obviamente va a implicar una gran crisis. Claro, obviamente, decía por ahí el CEO de la Sony, que bueno, el internet va a ser recordado al paso de los tiempos como aquel meteorito que acabó con los dinosaurios. Fíjate lo poderoso de todo esto. ¿Por qué? Porque a través de cualquier cambio hay esa dualidad. La gente dice, es que no hay dinero. Pues ¿cómo que no hay dinero? El dinero no desaparece. Hay que ver simplemente a dónde se está ubicando el dinero. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando inventaron el teléfono, ¿qué industria entró en crisis? Pues la del telégrafo. ¿Quiénes son los que decían que no había dinero? Pues los que estaban en el viejo paradigma del telégrafo. Cuando se inventó el foco, ¿quiénes decían que no había dinero? Pues los que estaban en la industria de las velas. Cuando inventaron el coche, ¿quién dijo que no había dinero? Pues los que estaban en la industria de los carruajes, de los caballos. O sea, fíjate cómo a través de cada cambio esa dualidad. Los que sufren son los que están en el viejo paradigma. Hoy en día, ¿quiénes son los que dicen que no hay dinero? Los que están en el viejo paradigma de la industrial. ¿Por qué? Porque el interés está cambiando en muchos entornos. Fíjate, una industria, por ejemplo, el teléfono, puso en crisis a una serie de industrias del telégrafo y todas las relacionadas. Pero ¿cuántas industrias se van a ver modificadas alrededor del cambio del internet? ¿Cuántas? Pues toda la sociedad en sí misma. Porque el internet va a provocar un cambio en la forma como socializamos, como nos educamos, como nos entretenemos, como nos divertimos, como hacemos negocio, como nos comunicamos, como nos relacionamos. Toda nuestra sociedad no va a volver a ser igual como el internet. Por eso las personas que se han estancado al viejo paradigma son las personas que van a sufrir mucho. Por eso, como decía Carlos Slim recientemente en una entrevista, dicen, por favor, no quiero ser pesimista, pero lo peor de la crisis no lo han visto, y no digan al rato que no los dije, porque al final de cuentas así es el mundo, nos da ciertas señales y advertencias, pero a veces la gente está tan ocupada fracasando que no tiene tiempo de ser exitosa. Y aquí es interesante cómo ver esa dualidad, ¿no? El cambio se va a dar con nosotros y nosotros. La pregunta únicamente que aplica es si vamos a ser víctimas del cambio o protagonistas del cambio. Es como esa ola que les platicaba hace ratito, donde esa ola o va a llegar y tú la surfeas y te impulsa, o va a llegar y te va a revolcar. Es la única diferencia. Y es donde entra la importancia de VIP, porque VIP entiende que estamos en ese cambio macroeconómico histórico. Porque yo te pregunto, ¿cuándo se va a volver a presentar un cambio de la magnitud que está provocando el internet? ¿Cuándo? O sea, no es un tipo de cambios que puedas decir, no, me espero a la que viene, ¿no? Me espero a la que sigue. ¿Cuándo se vuelve a presentar? No va a tocar nuestras vidas un cambio similar. Y aquí lo interesante es que VIP entiende la importancia de este cambio, y no solo lo entiende, sino que es pionero. Y estamos haciendo cosas nunca antes hechas en la historia. Es la primera compañía en la historia que está a la vanguardia de todo esto, entiende el cambio digital y lo lidera. Y engloba las tendencias más importantes de esta industria de la era digital, como es el poder de Gmail, el poder de MSN, el poder de ESPN, el poder de Facebook, el poder de YouTube, el poder de Skype. O sea, engloba el poder de las industrias más importantes, y todas en un solo lugar, invitándonos al negocio, donde por primera vez en la historia la gente puede hacer ganancias sin ni siquiera vender. Regalando. O sea, ¿qué te gusta más? ¿Vender o regalar? Es obvio, ¿no? La verdad es que van a contar lo mismo. Entonces, fíjate el poder de este concepto. Por regalar, generar ganancias. Y es un negocio donde la gente, por primera vez en la historia, no necesita ni siquiera invertir. ¿Sabes lo que eso implica? O sea, no necesitas ni siquiera invertir. Claro está que el que invierte gana mucho más, pero no necesitas. ¿Qué significa esto? Que si la industria de network marketing, que ha tenido tanto éxito durante 100 años, ha habido personas que les ha ido bien, cuánto mejor será a las personas en VIP. Estamos convencidos de que vamos a crear más nuevos millonarios en la industria de redes que en ningún otro momento de la historia. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Sin estar peleados con la industria de network marketing. ¿Por qué? Porque nuestra industria es amiga de todos. Todo el mundo va a ocupar de que te paguen un vehículo para publicitarse y para anunciarse. Entonces realmente somos una red de redes, una red digital de redes, donde tenemos varios servicios para todo el mundo. Entonces realmente es un concepto poderosísimo, donde obviamente son las cosas que al paso del tiempo nos vamos a acordar
porque nos está tocando literalmente ver el nacimiento del próximo gigante. Claro está, como decía Scott Merkel, le tengo una buena y una mala. Digo, ¿cuál es la mala? Pues la mala es que somos primeros. ¿Y cuál es la buena? Que somos primeros. Obviamente hay que pagar un precio. Sí, no es fácil, no es fácil, no es para todos, no es para todos. Pero aquellas personas que están dispuestas a pagar el precio porque quieren ser parte del nacimiento de la historia del próximo gigante, pues los brazos están abiertos aquí en VIP. Saludos y éxitos.